Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail, soy estudiante de sexto semestre de la licenciatura en enfermería y en este video voy a explicarles un poco sobre el examen del estado mental. Para empezar, ¿qué es? Esta es la descripción de la apariencia, el habla, las acciones y los pensamientos de una persona. Este examen cuenta con una estructura que consta de 5 pasos, que explicaremos un poco más adelante para su mejor comprensión. El primer paso es la descripción general. ¿De qué consta esta? Va a evaluar el aspecto, que es la constitución, el arreglo personal, el modo de vestir, porque no es lo mismo ver a una persona así que a una persona así. Creo que para todos es normal cuando vemos a una persona desarreglada, quizás que no se ha bañado, que huele mal, nos provoca un poquito de incertidumbre, de saber qué es lo que está pasando con él o con ella, del por qué está así, el por qué no se ha bañado, el por qué huele mal, quizás sea porque no tiene los recursos, y muchas veces no es por esto, sino porque empiezan a descuidarse a sí mismos, porque ya no les interesa si están arreglados o no, si se peinan o no, si se bañan o no. En cambio, la persona que está arreglada, la persona que llega con nosotros con un aspecto limpio, nos provoca otra reacción. Nosotros no vamos a preguntarnos qué es lo que está sucediendo con esa persona. Quizás hasta no le tomamos tanta importancia porque no vemos que sea un foco rojo o no sea algo que nos alerta en ese momento. Bueno, algo más que se evalúa dentro de esta es la actividad psicomotora. En esta vamos a ver su modo de gesticular, su modo de hablar, su modo de caminar, cómo se para, porque muchas veces hay personas que están siempre agachadas, que siempre están encorvadas y no sabemos el por qué o no les tomamos la atención debida, simplemente lo dejamos pasar. Bueno, pues en esta evaluación, hasta esos pequeños detalles nosotros debemos tomarlos en cuenta. También está la actitud que tiene hacia nosotros, es decir, si se porta agresivo, si se porta amable, si está contento, si nos está transmitiendo felicidad, nos está transmitiendo enojo, o qué es lo que nos está diciendo, cómo es que se está comportando hacia nosotros. Quizás en ese momento se siente agredido por nosotros, entonces lo que él hace es ser agresivo o estar enojado, pero nosotros vamos a examinar exactamente qué emociones en ese momento está representando. El último de estos es la reacción del entrevistador hacia el paciente. ¿Qué es lo que nos está provocando esa persona? Miedo, angustia, felicidad, nostalgia. ¿Y por qué? Porque la actitud que tiene el paciente hacia nosotros nos va a provocar siempre algo. Quizás si esa persona está agresiva, obviamente vamos a tener miedo, porque no sabemos si en algún momento nos puede agredir, si nos puede hacer algo. Entonces lo primero que vamos a hacer es estar alertas, pero con miedo. El punto 2 de este examen del estado mental es el estado de ánimo. Bueno, el estado de ánimo es muy importante, ya que es la emoción que representa la percepción que tiene la persona sobre su mundo o sobre su entorno. En pocas palabras, es la emoción que está reflejando el paciente, la emoción que le está provocando todo su entorno. Es decir, si su entorno es muy agresivo, el paciente lo único que nos va a demostrar es miedo, o que quizás él también sea agresivo, porque está representando todo lo que tiene a su alrededor, todo lo que él está viendo, o sea, su mundo. El punto 3 de este examen es el lenguaje. Vamos a describir las características del habla, con qué rapidez lo hace, la intensidad o el tono de voz, porque muchas veces tenemos a personas que nos hablan muy rápido y no logramos entender qué es lo que nos dicen, porque también el tono de su voz es muy bajito, o tenemos a personas que nos hablan muy fuerte, que casi lo hacen hasta gritando. Entonces hay que identificar qué es lo que su lenguaje nos está transmitiendo. El lenguaje que tendría que ver en todo esto, ¿no? Nos parece algo común o algo normal de todas las personas. Hay quienes hablan muy rápido, hay quienes hablan muy lento, hay quienes hablan muy fuerte, quienes tienen un tono de voz muy bajito, que incluso parece que nos están contando fuerte. El lenguaje también es importante para identificar el nivel de inteligencia de la persona, para saber si puede hablar correctamente o no puede hablar correctamente, porque su nivel intelectual nos está demostrando algo. Quizás el que no puede hablar bien significa que hay un déficit, entonces debemos averiguar qué es lo que lo está provocando.
cuarto punto, el pensamiento. Bueno, este es un flujo de ideas que tienen un objetivo o que quieren lograr un objetivo. Estos se expresan a través del lenguaje, ya que cuando estamos hablando logramos expresar todo lo que estamos pensando. Es decir, ahorita yo estoy pensando sobre este examen, entonces yo estoy tratando de explicar con el lenguaje qué es el examen. Un ejemplo más, cuando pensamos qué es lo que haremos después de esta cuarentena. Cuando hablamos con alguien, le contamos nuestras ideas, cuando hablamos con alguien, le contamos nuestros pensamientos acerca de qué es lo que haremos, los planes que tenemos, etc. Entonces, a través de nuestro lenguaje, estamos explicando el pensamiento que nosotros tenemos. También se expresan por medio de las acciones, qué es lo que estamos haciendo para poder representar el pensamiento que nosotros tenemos. Existe un pensamiento normal. Este respeta ciertas reglas, ya que debe ser lógico, debe tener una velocidad y refleja un juicio de la realidad. Este juicio de la realidad es porque nuestros pensamientos deben estar acorde con lo que estamos viviendo o con lo que estamos haciendo. No puede ser que estemos pensando en algo que quizás ya pasó o en algo que quizás no exista, entonces no sería de juicio. El pensamiento está formado por dos partes, el curso formal y el contenido. El curso formal es el modo en que la persona agrupa las ideas y las asocia en cómo piensa. Por ejemplo, si son incoherentes o son ilógicas, o por lo contrario, si son lógicas y son coherentes. El contenido es todo aquello que piensa la persona, sus ideas, sus creencias, las percepciones, en fin, todo aquello que le ayuda a formar un pensamiento. El último punto es la cognición. ¿Qué es la cognición? Es la capacidad que tiene el ser humano para conocer por medio de la percepción y los órganos del cerebro, es decir, todo lo que su cerebro puede percibir y puede entender. Este punto es la parte final del examen, pero esto no significa que sea menos importante, ya que gracias a esta logramos evaluar la función orgánica cerebral. Esta nos va a decir si existe alguna alteración de la función mental debida a una enfermedad no psiquiátrica. También nos ayuda a evaluar la inteligencia del paciente, la capacidad de abstracción que tiene. La capacidad de abstracción es el modo en el que nosotros podemos comunicarnos por medio de palabras. Les damos un significado también y con ellas podemos transmitir una idea o un pensamiento. Gracias a esto no es necesario tener enfrente un objeto o tener enfrente a la persona para lograr describir la idea que tenemos. La capacidad de abstracción es fundamental para nosotros, ya que nos ayuda a la comunicación. Es la capacidad que nos permite hacer cosas sin hacerlas realmente. Es decir, solo vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo es que lo vamos a hacer, pero no lo estamos llevando a cabo en ese momento, sino es a futuro. Esa actividad que estamos pensando la vamos a realizar en cierto tiempo. Por ejemplo, yo puedo pensar en qué voy a cocinar el día de mañana. Entonces, voy a preparar mi menú, voy a pensar en cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a servir, pero en este momento solo estoy creando la idea. Y a futuro o el día de mañana voy a poner en práctica todas las ideas que anteriormente yo ya había pensado. Esta es la capacidad fundamental para planificar, organizar e inventar ciertas cosas. Si en algún momento se habían preguntado ¿por qué lográbamos esto? Bueno, es gracias a la capacidad de abstracción. En este punto número 5 se hacen preguntas más formales y hay un test psicológico más estructurado. También sirve para describir los cuadros orgánicos cerebrales. Esto es que nos ayuda a describir la disminución de la función cerebral por alguna enfermedad que no sea psiquiátrica. Distingue de las enfermedades psicógenas. Las enfermedades psicógenas son similares a las enfermedades causadas por un daño en los nervios, en el cerebro o en los músculos. Las enfermedades psicógenas no tienen una causa física aparente, por lo que es difícil diagnosticarlas, aún más difíciles de tratar. Como les dije, este punto, no por ser el último, era muy importante, porque también, gracias a este, logramos identificar el nivel de inteligencia en un paciente que se sospecha tiene una deficiencia mental. En conclusión, este examen nos ayuda a evaluar cómo es que se encuentra el estado mental de una persona.
no solamente de una persona psiquiátrica, sino de cualquiera. Nosotros comúnmente estamos aplicando este examen sin darnos cuenta, simplemente por el hecho de aplicar la descripción general. Desde ahí estamos haciendo una evaluación, desde que ya vimos a la persona cómo llegó con nosotros, cómo es que nos está contando quizás alguna anécdota. Comúnmente nosotros evaluamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. En todo momento estamos aplicando este examen. Cuando la compañera nos cuenta algo, cuando mamá nos cuenta algo, cuando papá nos cuenta algo, cuando el vecino nos cuenta un chisme. Bueno, espero que este video les haya ayudado para entender un poco más sobre el examen del estado mental. Y pues no tengo nada más que comentarles. Nos vemos a la próxima. Adiós.